Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Una semana más con todos ustedes en este mes de abril, dispuestos a darles nuestra opinión sobre multitud de temas en nuestra tertulia y además con alto contenido político en este ni más ni menos de hoy. Les explico. Enseguida, en unos instantes, van a ver cómo Gonzalo Botas entrevista al candidato del Partido Popular de Gijón, que es Mariano Marín, candidato y además presidente del Partido Popular gijonés. Hablaremos de ello. Vamos a hablar también de unas polémicas declaraciones hechas por la eurodiputada de Podemos, Estefanía Torres, en la que habla en contra de su propio partido, de Podemos, y de algunos de los vicios ocultos que hay en ese partido. Hablaremos de ello también y además de toda la actualidad, por supuesto, de esta semana en nuestro debate. En fin, arranca así nuestro ni más ni menos de hoy. Si les parece, comenzamos con esa entrevista prometida al candidato del Partido Popular en Gijón, Mariano Marín. Dejamos a Gonzalo Botas que se encargue de la entrevista. Cuando quieras, Gonzalo. Buenas noches, Víctor, muchas gracias. Pues tenemos con nosotros al candidato de Gijón, Mariano Marín. Hemos tenido la semana pasada a Carlos de la Torre y Mariano Marín es un perfil muy parecido, ¿no? Es una persona nueva que llega a la política y creo que por lo tanto lo importante o lo que más curiosidad suscita en ese momento es que preguntemos quién es Mariano Marín. Bueno, encantado de estar con vosotros. Pues Mariano Marín es un señor de la calle, es un gijonés, nacido en Gijón, casado en Gijón y siempre ha trabajado en Gijón. Yo desde los 23 años tengo mi despacho de abogado y es a lo que me he dedicado toda mi vida, principalmente en el sector del derecho de familia y ese es quien es Mariano Marín. Es un ciudadano de la calle, normal y corriente, que tiene sus inquietudes, que le gusta andar por Gijón, ver Gijón, tantear las opiniones de los gijoneses sobre lo que les interesa y, en definitiva, este es Mariano Marín. Y la pregunta, que también creo que es obligada en este caso, ¿no? Y además yo la viví hace 4 años, por lo tanto creo intuir por dónde puede ir la respuesta. ¿Cómo se embarca un gijonés de pie, un ciudadano de pie, en un proyecto como este y en este momento en que la política o los políticos parece que están siendo tan denostados? Bueno, pues esto empezó con una inquietud que quizás empecé a tenerla yo creo que hará 2 años, que yo iba por la calle y notaba pues que Gijón que estaba anestesiado, notaba que Gijón no avanzaba. Y poco a poco pues me fui implicando, esa inquietud aumentó y llegó un momento en que hace poco más de 1 año pues decidí que quería implicarme más. ¿Y cómo me impliqué? Pues me afilié al Partido Popular de Gijón. A partir de ahí pues entré en la sede, empecé a relacionarme con unas personas, la verdad, muy trabajadoras, muy preparadas y vi que había un entusiasmo tremendo. Me integré en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Allí trabajé pues durante bastantes meses y poco a poco pues bueno, fui notando pues que quizás que yo era una persona que caía bien, apreciada, y en el momento en que David González Medina pues decidió no presentarse como candidato a la presidencia del Partido Popular de Gijón, pues yo dije voy a dar el paso para adelante y así lo hice. Bien. Intuyo, por lo tanto, me doy cuenta, por lo tanto, que los partidos no son ese monolito que cree la gente, ¿no? Que cuando uno entra allí parece como que le van a pedir algo o le van a mirar mal. Relatas que te integraste para trabajar desde el principio en la Junta Local y de esa experiencia, ¿cuáles crees tú que deben ser o que son? Porque me imagino que todo eso está todavía en trámite, al menos en parte, no totalmente perfilado, si es que algún día se perfila, o las líneas maestras de lo que debe hacer el Partido Popular en Gijón. Bueno, el Partido Popular de Gijón en lo que está actualmente empeñado es en trabajar. Desde hace 1 año pues ahí se está trabajando, se está intentando pues que no se hablen de los problemas que hay dentro del partido, o sea, que no se hable de lo que ocurre dentro de la casa, sino de que nosotros estamos empeñados en buscar soluciones para los gijoneses, en ofrecer una serie de soluciones que yo creo que cuando se conozca el programa electoral en su integridad, pues que a los gijoneses les va a gustar, les va a hacer ilusión, y es en lo que estamos.
Tenemos una serie de, digamos, de ejes principales sobre los que vamos a actuar. Lógicamente, en los tiempos que corren, pues el eje principal es el empleo, efectivamente. O sea, no entiendo que hoy en día pues no estamos para hacer grandes dispendios en infraestructuras colosales, sino que tenemos que centrarnos en el empleo. Dentro de esa, digámoslo así, apuesta por el empleo, yo como persona de fuera de Gijón, ¿no? Pero que siempre he seguido mucho la política de Gijón, porque en contra de lo que se dice, yo creo que Oviedo y Gijón, el día que entendamos que nos tenemos que llevar mejor de los que nos llevamos, si se quiere, desde el punto de vista de los afectos, vayamos de la mano y no nos empujemos, las cosas yo creo que mejorarán mucho. Leí hace poco en prensa que vosotros preferís, en lugar de esos planes de empleo que suponen un gasto, gasto por el gasto, pero al final si uno contabiliza lo que se gasta y los empleos que se generan, al final casi mejor se les da el dinero para que se quedasen en casa y por lo menos iban a disfrutar ese dinero. ¿Cómo enfocáis ese cambio que decís de que no sea la administración activa y que sea la empresa la que pueda recibir directamente esa ayuda, esa bonificación, subvención? ¿Cómo lo tenéis previsto eso? Bueno, este tema se enmarca dentro de un concepto básico y fundamental que nosotros tenemos. Nosotros consideramos que la administración tiene que ser facilitadora. O sea, la administración tiene que ser cómplice con los empresarios, con los emprendedores, con las empresas. Hasta ahora el concepto de administración que existía, o que por lo menos el que tenían las empresas, los emprendedores, incluso el ciudadano, es que la administración estaba un poco para, entre comillas, fastidiar o para sancionar. Pues no, entendemos que tiene que ser todo lo contrario. Entonces, dentro del marco del empleo, pues ¿qué hemos visto? Hemos visto que los planes municipales de empleo, pues que no funcionan. En el 2011, que es cuando entró la actual corporación, pues teníamos 25.600 desempleados en Gijón. Al día de hoy tenemos casi 28.000. O sea, no funcionan los planes municipales de empleo. Y es un montón de dinero que solamente consigue crear 400 puestos de trabajo, que son además inestables, son puestos de mala calidad, son puestos que están en precario. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Pues proponemos hacer con un acuerdo de empleo con las empresas, con los emprendedores. ¿En qué consiste este acuerdo de empleo? Lógicamente, con las empresas, emprendedores y autónomos que se quieran adherir voluntariamente. Entonces, nosotros pondríamos todos los fondos que actualmente se están destinando a los planes de empleo municipal a disposición de estas empresas y autónomos y emprendedores que voluntariamente se adhieran. ¿Qué recibirían? Pues recibirían un 95% de ahorro o de bonificación en todas las cuestiones relativas o relacionadas con el ayuntamiento. Me quiero decir, por ejemplo, un 95% de bonificación en licencias. También un 95% de abaratamiento en lo que es la contratación. ¿A qué me refiero? Pues el 95% respecto de las cotizaciones sociales y un 95% también de abaratamiento en impuestos, IBI y IAE. Eso es lo que recibirían. ¿A cambio de qué? Lógicamente, porque van a recibir dinero a cambio de algo. Pues a cambio de todo lo contrario que estaba ocurriendo hasta ahora. A cambio de crear empleo estable y de calidad. Perfecto. La verdad que, fíjate, esa medida de reducción de licencias, esa medida de reducción de impuestos locales, teniendo el poco margen que tiene un ayuntamiento para manejar, porque realmente hay pocas fuentes de ingreso y por lo tanto poca disponibilidad para eso, lo que me parece que es una iniciativa francamente novedosa. Es decir, reducir la licencia que tiene que pedir, por ejemplo, para hacer una obra, supone para la empresa ya inicialmente un ahorro importante de costes. Pero quería también centrarme en un tema que ha estado en prensa estos días y este país, cualquier día van a pensar que somos japoneses porque nos dedicamos a copiarlo todo, ¿no? Parece ser que Foro copia una iniciativa que fue del PP en el tema del muro. Copia la idea, aunque luego quizás lo que haga sea desarrollarlo de otra forma o buscar otras cosas. Eso me ha llamado la atención. Sí. Bueno, el tema del soterramiento del muro pues es un tema antiguo que ya planteó el PP en el año 2007. Presentó un proyecto para soterrarlo, incluso pues un poco más avanzado que el que actualmente propone Foro, porque en el 2007 incluso teníamos previsto construir un aparcamiento subterráneo. Pero, ¿qué ocurre?
que en estos momentos pues no es la misma, la situación económica no es la misma que en el año 2007. En el 2007 había cierta bonanza económica y hoy en día pues yo creo que estas obras, además que se están anunciando ahora de última hora, que son fuegos artificiales electorales, pues yo creo que no hay que hacer este tipo de obras. O sea, ahora es el momento de centrarse pues en las personas y sobre todo en las personas, en los parados. O sea, estamos en una situación que es lo que se pide, medidas sociales. Tenemos otros problemas que son incluso mucho más importantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Gijón tenemos el urbanismo paralizado. No existe urbanismo. El urbanismo es fundamental para una ciudad, porque el urbanismo no es solo pisos y dónde vamos a poner unos parques, sino que el urbanismo tiene un componente económico tremendo. Es dónde se puede situar una empresa, es qué tipo de empresa se puede situar en un determinado lugar. Por ejemplo, tenemos el caso del Parque Científico y Tecnológico, lo que se llama la Milla del Conocimiento, que es un caso evidente de cómo se ve cuando una administración es facilitadora, cómo la iniciativa privada florece y se expande. Pues ¿qué ocurre? Que esta milla del conocimiento se está quedando pequeña, quiere expandirse, pero como no hay un urbanismo actualmente que funcione, no se sabe para dónde se tiene que expandir. Entonces tenemos que arreglar el tema del urbanismo. Eso es fundamental. Y si lo arreglamos, se generan puestos de trabajo, pero un montón, porque hay una bolsa de empleo ahí esperando a salir, en caso de que solucionemos el tema del urbanismo, que pueden ser 6.000 puestos de empleo. Claro, porque fíjate, eso es algo que normalmente no pensamos, pero el hecho de que el urbanismo esté parado afecta a las licencias de obra, afecta a los permisos, afecta a la actividad, afecta a la creación y establecimiento de nuevas empresas que, lógicamente, al no estar el plan aprobado, lo que pueden recibir lo reciben en precario, y recibido en precario, pues un empresario sería un poco imprudente, ¿no? Sería imprudente, desde luego, claro. Es que el no tener un urbanismo en marcha crea una inseguridad jurídica absoluta y entonces paraliza todos los proyectos. ¿Hay alguna cosa más que tú creas que en este momento, ya digo, soy consciente de que los ¿cómo se llaman? Los planes, no los planes. Los proyectos electorales, las ofertas electorales. Mira, hay veces que una palabra, por mucho que uno lleve aquí, se le queda, ¿no? Los programas electorales, puñetas, perdón. Se están todavía elaborando en parte. ¿Alguna cosa más que ya puedas adelantarnos? Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que queremos es presentar un programa electoral con medidas reales, o sea, que sean reales, que se puedan aplicar. Entonces, la directriz principal es el empleo y ser muy facilitador. Por ejemplo, nosotros desde hace un año, estamos trabajando mucho no solamente en despacho, sino a pie de calle. Entonces, hablas con los hosteleros. Pues los hosteleros, un problema que tienen importante o que les resulta muy caro es el tema de las terrazas móviles. Bueno, una de las medidas que nosotros vamos a proponer, lo adelanto aquí, es que el tema de las terrazas, los hosteleros paguen cuando las utilicen. Quiero decir que si de repente llega una semana en que está lloviendo continuamente y el hostelero no pone la terraza, pues que no pague esa semana. Actualmente tienen que pagar trimestralmente, pongan o no pongan la terraza, llueva o no llueva. Y si el hostelero se va de vacaciones, pues tiene que pagar aunque no esté en su negocio. Nosotros pues queremos que se pague por el día que se utilice. Eso al final es precisamente lo que tú hablabas antes, escuchar al ciudadano y escuchar a los sectores punteros, que queramos o no, al final el comercio y la hostelería forma parte de eso que en Asturias tenemos que quizás apostar un poquito más, que es precisamente el turismo, ¿no? Que parece como que cada uno va por su cuenta. Efectivamente, es una medida pues, de las que resulta de ir por la calle, de hablar con los hosteleros. Otro tema pues, que también va a resultar del programa electoral pues, es el pago de los tributos periódicos. El pago de los tributos periódicos nosotros proponemos que se puedan aplazar, pero sin recargo ni intereses. Es decir, un fraccionamiento, por ejemplo, del IBI, que se pague mensualmente como se paga la renta. Se podría pagar en 12 meses, se podría pagar en 6 meses, en fin, el señor que tiene que pagar el IBI pues va a tener varias opciones, pero no va a tener ni intereses ni recargos, o sea, es facilitar. Sí, eso yo creo que es importante, teniendo en cuenta además que la Administración, en lugar de pagar a 30 días, paga 90, pues que el ciudadano también puede hacerlo exactamente igual. Pues Mariano, muchas gracias, desearte mucha suerte, de verdad, pues yo creo que para Gijón
puedes ser o vas a ser la opción buena para que Gijón dé ese paso de convertirse en la ciudad que debe ser y abandonar estos 4 años perdidos de una iniciativa que dijo que venía a cambiarlo todo y lo dejó todo como estaba. Lo único que hizo fue cambiar los collares a los perros, ¿no? Yo creo que esas ideas sí sirven para cambiar las cosas de verdad. Agradecerte tu visita, invitarte a que vengas cuando quieras porque esta es tu casa. Para mí ha sido una delicia la entrevista y nada más. Bueno, muchas gracias a vosotros. Estoy encantado. Venga, buenas noches. Pues hasta aquí la entrevista que mantenía Gonzalo Botas con el presidente y candidato del Partido Popular gijonés. Después volverá Gonzalo Botas, pero ahora hablamos de otros asuntos, en este caso de economía. Con nosotros está Diego Barceló, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Querías hablar hoy del déficit fiscal de las autonomías, ¿no? Correcto, sí, es un tema que ahora está pasando un poco inadvertido por la anestesia general que está dando el Banco Central Europeo en forma de liquidez masiva. Entonces estos temas pasan un poco inadvertidos, aunque yo creo que hay que prestarle importancia, prestarle atención, y ahora vamos a ver por qué. El déficit fiscal de las comunidades autónomas, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, por 4º año consecutivo excedió el límite acordado con la Comisión Europea. Concretamente, para el 2014 se había acordado un límite de déficit del 1%, pero las comunidades autónomas tuvieron un déficit de 1,7% del PIB. Para que tengan una referencia, en el año anterior, en el 2013, el límite de déficit era de 1,3% y las comunidades autónomas habían tenido un déficit de 1,5%. Entonces, comparando los resultados del 2013 y del 2014, tenemos que, en primer lugar, la desviación es mucho mayor, porque en el 2013 fue de solo 2 décimas, y en el 2014, el año pasado, fue de 7 décimas. Pero además, lo peor es que el déficit fiscal de las autonomías no se redujo como estaba previsto, sino que aumentó, y es la primera vez que se incrementa desde el 2014, desde el 2011. Entonces, si en el 2013 fueron 9 las comunidades autónomas que cumplieron el límite acordado con Bruselas, el año pasado fueron solo 4. Navarra, las Islas Canarias, el País Vasco y Galicia. Como vemos, el cumplimiento del límite de déficit no conoce de colores políticos, porque estas 4 comunidades autónomas están gobernadas por 4 partidos diferentes. Hay otras 5 comunidades autónomas que incumplieron el déficit, pero por lo menos lo redujeron, es decir, cumplieron con la idea general que era de progresiva reducción del déficit fiscal. Entre esas 5 autonomías son Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Ahora, por otro lado tenemos las 8 comunidades autónomas en las que el déficit público se incrementó, pero también entre ellas conviene hacer una distinción. Por un lado, están las 5 autonomías que tienen un déficit que es inferior al promedio, que son Asturias, Cantabria, Madrid, La Rioja y las Islas Baleares, y por otro lado, las que lo aumentaron y tienen un déficit muy alto, que son Cataluña, Valencia y Extremadura. Ahora, y estas últimas 3 comunidades autónomas, que son, una vez más, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Extremadura, esas 4 son las únicas en las que el déficit fiscal supera el 2% del PIB. Es un déficit muy alto y es más del doble que la meta pactada con Bruselas. Ahora, si uno quiere tener una perspectiva positiva, uno podría decir lo siguiente, que en realidad el problema del déficit está concentrado en Cataluña y la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque si uno excluye a esas comunidades autónomas y considera el déficit conjunto de las otras 15 comunidades autónomas,
encuentra que las otras 15, como digo, todas juntas tuvieron un déficit de 0,9, es decir, dentro del límite acordado con Bruselas. Ahora, también se puede hacer otra lectura menos complaciente, que es la siguiente. Los intereses de la deuda son un gasto particular porque los gobiernos no tienen incidencia sobre los mismos, no tienen una incidencia directa. Los intereses son los que son y hay que pagarlos y punto. Entonces, lo que se hace para ver cuál es la política fiscal de cada gobierno, se estima lo que se llama el déficit primario, es decir, ingresos menos todos los gastos sin contar los intereses. Es el déficit primario. Lo que vemos cuando vemos este déficit primario es que todas las autonomías tuvieron que endeudarse para poder pagar no solo una parte de sus gastos corrientes, sino además para pagar todos los intereses de la deuda. Y esto ya viene ocurriendo hace años, es decir, todas las comunidades autónomas tienen déficit primario. ¿Ustedes se imaginan una familia que no solo gasta más de lo que tiene, sino que además le tiene que pedir dinero prestado al banco para pagar los intereses de la hipoteca? Sería impensable. Pero bueno, eso es lo que vienen haciendo las comunidades autónomas, y el gobierno nacional también, desde hace años. Lo que hay que tener en mente es lo siguiente. La causa fundamental de la crisis económica de la que recién ahora estamos empezando a salir fue el aumento desbocado y temerario del gasto público ocurrido entre 2003 y 2009, junto con la falta de reformas económicas. En el caso de las autonomías, este gasto no financiero, es decir, el gasto sin contar los intereses, entre el 2003 y el 2009 aumentó un 71%. Pero, por ejemplo, los gastos de gestión y las subvenciones en esos 6 años se duplicaron y las prestaciones sociales prácticamente se triplicaron. Entonces, la crisis lo que demostró es que ese nivel de gastos era insostenible y también demostró que esos gobiernos habían engañado a la ciudadanía porque le habían prometido unos servicios y unas prestaciones que no se podían financiar. Entonces, si comparamos el gasto del año pasado, de 2014, con el nivel de gasto que tenían las autonomías en el 2003, es decir, que es el último año pre-burbuja, digamos, porque si uno mira todos los datos económicos, en el 2003 no había ningún indicio de burbuja, uno lo que ve es que las únicas partidas que se han ajustado son la inversión pública, que es ahora un 36% más baja que en el 2003, y la cooperación internacional, que se redujo a la mitad. Pero, por ejemplo, los gastos de gestión son ahora un 78% más altos que en el 2003. Y los gastos en personal, a pesar del recorte de salarios que le hicieron a los funcionarios, es ahora un 47% más alto que en el 2003. Tengamos en cuenta que en estos 11 años la inflación fue del 29%, es decir, que los gastos de gestión han aumentado casi un 80% frente a una inflación de solo el 30%. Entonces, lo que vemos en ese contexto es que las comunidades autónomas, el conjunto de comunidades autónomas, incrementó su nivel de gastos a pesar de que sus ingresos caían. Concretamente, las comunidades de Asturias, las Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, aumentaron el gasto a pesar de que sus ingresos caían. Y una vez más, yo le pregunto a nuestra audiencia, ¿se imaginan una familia a la cual le bajan el salario y aumenta el gasto? ¿O una empresa que vende menos y aumenta el gasto? Sería impensable. Bueno, las comunidades autónomas lo vienen haciendo. Una vez más, también hay que hacer matices porque hay... Por eso mencioné esas comunidades autónomas donde eso ocurrió explícitamente y es lo que ocurre en el conjunto, pero no en todas. Y por eso en particular, dado el alto nivel de déficit público, es preocupante el aumento de gasto en Cataluña y en la Comunidad Valenciana y además también en Extremadura, porque Extremadura es la comunidad autónoma donde el gasto público autonómico es mayor en proporción a su respectivo PIB. En todas las comunidades autónomas el gasto es un 15% del PIB y en Extremadura es un 24%. Y aún así aumentó el gasto en mayor medida que la media.
Entonces, cuando uno empieza a mirar los datos en detalle, encuentra que en muchas comunidades autónomas hay distintos argumentos para justificar su desviación, que unos ingresos se iban a computar y no se computaron, que hubo una sentencia del Tribunal Supremo por el cual hubo que imputar un gasto con el que no se contaba, etc. Hay matices que se pueden hacer. Ahora, la realidad es que, vista globalmente, la situación de las comunidades autónomas, del déficit fiscal de las comunidades autónomas, es un problema que merece la máxima atención. En este momento, la abundancia de liquidez y el hecho de que el Tesoro Público pueda financiarse a tipos negativos hace parecer que estos temas carecen de importancia. Pero no nos descuidemos, porque este es un tema que va a volver. Y es mejor ocuparse antes y no comenzar a preocuparse de este tema cuando el viento vuelva a soplarnos en contra. Una última pregunta, por resumir todo esto, Diego. ¿Son irresponsables las comunidades autónomas por llevar a cabo esta medida o es que es inevitable endeudarse así? Si no, se quiere? inevitable no es. La verdad es que la dinámica que están teniendo es absolutamente insostenible, porque como dije antes, se están endeudando no solo para financiar una parte de sus gastos corrientes, sino además todos los intereses. Esto, si lo hiciera una familia, diríamos que son locos. Y las comunidades autónomas lo vienen haciendo hace años. Entonces, digamos, prestamos atención porque este es el tipo de cosas que cuando vengan mal dadas de nuevo, se nos va a volver en contra y los que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser los ciudadanos, en la forma de mayores impuestos o de menores gastos. Bueno, pues señores, vamos a otros asuntos. De este tema que nos proponía Diego y de otros vamos a hablar ahora mismo en nuestro debate. Diego Barceló, hasta ahora mismo. Muy bien. Volvemos de inmediato, señoras y señores, no se vayan. Bueno, pues entramos ya en la última parte de nuestro programa de hoy, ni más ni menos del mes de abril, en el que analizamos ya la actualidad política. Queríamos hablar, por supuesto, de la dimisión de Ignacio Prendes tras ser expulsado de UPyD, ha abandonado su escaño en la Junta General del Principado. Bueno, tampoco quedaba un mes o poco más de estar ahí en ese escaño. Queríamos hablar de cómo es curioso que un ministro que lleva a cabo, que saca adelante una ley contra el maltrato, está ahora denunciado por maltrato a su exmujer o a su mujer. Y nos gustaría hablar sobre todo enseguida de esas declaraciones que este medio de comunicación, Teleasturias, les va a poder ofrecer, en las que se escucha a Estefanía Torres, politóloga, es su profesión, politóloga, y eurodiputada de Podemos, hablando, como habla de Podemos y de la gente que está en Podemos, como Pablo Echenique, entre otros, antes de formar parte de ese grupo de élite que es los eurodiputados, con ese sueldo que cobran y esas condiciones que tienen. En fin, de todo eso queremos hablar. Otra cosa es que nos dé tiempo a desarrollarlo todo. Y así que vamos a empezar rápidamente con las presentaciones. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gonzalo, como no le faltan ya charcos en los que meterse ni actividades a las que dedicar su tiempo, y no sé cómo lo hace, probablemente es que no duerme, porque si no lo entiendo. ¿Vas también, Gonzalo, es cierto ese rumor, vas en la lista para las elecciones del Colegio de Abogados de la lista de Pedro Ontañón? ¿O? Así es, duermo poco, como me dice mi amigo el biciclón, qué suerte si tuviésemos 3 vidas, podríamos hacer muchas más cosas, ¿no? Es verdad, ¿no? Uno yo creo que tiene que plantearse que la vida dura lo que dura y hay que exprimirla al máximo, ¿no? Cometiendo muchos errores todos los días, pero hay que hacerlo. Efectivamente, hay elecciones también en el Colegio de Abogados, no podía ser de otra forma, ¿no? Ese año hay elecciones a todo. Y el Colegio de Abogados tiene una peculiaridad muy curiosa, ¿no? Que nunca se mide, o desde hace mucho tiempo no se mide en clave ideológica, los frentes que se abren, sino hay abierta una franja entre los que forman parte del sistema, ese sistema tan famoso, ¿no? Los que se han enquistado en el colegio y no diré que viven del colegio, pero su actividad profesional tiene más que ver con el colegio que con los juzgados, y los abogados que nos sentimos como tales abogados y para los que el colegio no nos responde como debiera. Es
decir, cuando uno tiene un conflicto en un tribunal o tiene un conflicto derivado de su profesión, el colegio se pone de perfil. El colegio, sobre pretexto de no convertirse en un sindicato de clase o en una asociación gremial, no defiende a los abogados, sino que se preocupa de hacer publicidad y de trasladar una imagen, y sobre todo de que la gente que está en los órganos del colegio esté cómodo y lo haga bien. Tenemos en esencia un colegio que se ha convertido en una academia de enseñanza muy cara, porque nos cuesta mucho dinero todos los meses mantener el colegio, y además pagamos mucho dinero por los cursos que organiza. Entonces hay una serie de compañeros encabezados por Pedro Ontañón, quien ya estuvo en otras ocasiones en la Junta de Gobierno, que tenemos bastante claro que un colegio de abogados debería principalmente defender a los abogados y servir para que la profesión se dignifique. Y no se dignifica con campañas de publicidad, sino que se dignifica en el día a día, ayudando a los compañeros que lo necesitan, teniendo un buen plan para la asistencia a los abogados jubilados. Se cobra una pensión, que además de la mutualidad, los jubilados de hoy cobran muy poquito dinero. El que no tenga ahorros no puede vivir de ello, cobran poco más de 450 euros, aunque suene raro. La mutualidad de la abogacía se creó en el año 75, se creó a iniciativa de quien fue decano de Oviedo, eran otros tiempos, Eusebio González Abascal, y lógicamente muchos de los abogados que hoy no ejercen es gente que empezó a pagar su mutualidad en aquel momento, y en aquel momento se pagaba muy poquito, no estaban los temas de seguros como están ahora, y por lo tanto cobran muy poco. Ya digo, tiene una obligación asistencial con los abogados jubilados, con esas clases pasivas, que en mi opinión no la está cumpliendo, porque en nada o en poco ayuda, teniendo fondos más que suficientes para ello. Pagamos mucho para pagar una sede que se podía utilizar como garantía, como fondo de maniobra, precisamente para sustentar a esos abogados jubilados, que sin duda lo agradecerían. Y lo que yo digo, los abogados necesitamos otra cosa y no necesitamos una academia. ¿Cuándo son las elecciones al Colegio de Abogados? Pues creo que son a finales de abril, no lo sé exactamente porque, es decir, mi decisión es muy temprana, muy temprana. No quiere decir que sea precipitada, sino me han dicho, oye, te incorporas a esta lista, he preguntado quién iba, me gusta, la gente que va son abogados como yo, es gente que tiene una posición como yo, y voy. He dado el sí ayer mismo, y poco más te puedo decir. Muy bien, bueno, pues vamos a dar la bienvenida también a el resto de contertulios. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. No sé si por no perder tiempo quieres entrar en alguna de las cosas. Yo creo que lo del exministro Aguilar denunciado por maltrato no tiene desperdicio, ¿no? Si es que es todo eso cierto, porque detrás hay muchas cosas raras. Yo ahí me gusta ser muy cauta, la verdad. A priori, yo he de decir y he de confesar, era un señor que siempre me cayó fatal. O sea, cuando era ministro siempre me resultaba un personaje, no conectaba yo con ese señor de ninguna manera. Pero esto es todo como muy complicado, ¿no? Desde luego, si es verdad, es tremendo. Y si es mentira, el daño que le han podido hacer es inimaginable. Porque ese hombre, yo creo que ya, sea cierto lo que dicen o no sea cierto, su carrera como político, pues yo creo que ya está prácticamente muerta. Porque siempre va a haber una duda sobre si su comportamiento ha sido adecuado o no. A mí me cuesta trabajo creerlo, Desde luego, cuando la policía ha hecho una investigación y ha sido la propia policía la que ha decidido que vaya a declarar ante un juez, algún motivo tendrán. Pero yo ayer oía telefónicamente a la que es su exmujer, supongo ya, o era ya su exmujer, decir que, bueno, que ella no se consideraba que hubiera tenido violencia de género, que igual a lo mejor maltrato, pero que ella también lo había maltratado a él. Entonces te quedas un poco perplejo, ¿no? O sea, parece como un culebrón venezolano, pero claro, que afecta a personas que al ser tan conocidas, al haber tenido esos cargos que ha tenido él, pues tiene una repercusión tremenda. Ahora bien, yo creo que cautela y la justicia dirá. De todos modos, también tengo que decir que en los estudios que hay sobre violencia de género, es muy común que la mujer que padece violencia, en principio, lo niegue. Con lo cual, psicólogos, forenses y demás sabrán, pero yo no me quiero manifestar porque en este tipo de cosas vaya usted a saber. Y creo que el daño puede ser tremendo.
Muy callado veo a Gonzalo sobre esto. Me estoy muriendo la lengua. Sí, es lo que suponía. Por dos motivos. El primero, porque en el momento en el que estamos tampoco se pueden hacer juicios de valor, porque caeríamos en el error de no tener suficiente información. Lo segundo, porque tiene cara de malo de película, lo que hace pensar que es culpable, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer una película sobre alguien que sea culpable de algo, busca un tipo como él, ¿no? De la típica cara de malo de película de los años 50. Y luego, ya en un tono un poco más serio, vamos a ver. La violencia de género está legislativamente mal enfocada. Yo me he pronunciado abiertamente y me seguiré pronunciando porque me parece que es un error, ¿no? Porque parte de un principio de generalización, y la generalización como política criminal es un error brutal. Es un error que está bien que quien lo cometió en el pecado lleve la penitencia. Es decir, lo que este señor está sufriendo es lo que sufre cualquier hombre que una mujer entra en una comisaría mañana y dice, sea verdad o sea mentira, me ha pegado, me ha insultado y me lleva injuriando no sé cuánto tiempo. Está sufriendo menos, porque a él no lo pueden detener. A otro ciudadano lo detendrían y lo pasarían a disposición judicial en 24 horas. Simplemente porque una mujer diga que lo denunció. Y luego tenemos las escenas patéticas y lamentables de tener asociaciones de mujeres maltratadas, que son más bien lobbies de presión de otra cosa, y asociaciones de ganapanes denunciando a jueces y quejándose contra jueces, cuando el juez hace una labor inicial, una labor profesional inicial, en la que determina si es necesario o no es necesario. Ganapanes, o sea, el movimiento se demuestra andando. Y una asociación que denuncia a un juez porque no le da la razón, una asociación que denuncia a un juez porque no le da la razón, no está protegiendo a la mujer maltratada, está haciendo lo mismo. Tampoco se puede generalizar porque hay muchas mujeres que de verdad... Hablo de las asociaciones, no de las mujeres. Por eso digo, sea verdad o sea mentira. A mí me preocupa que un inocente tenga que ir a la cárcel. A mí también. Por una cuestión de género. A mí también. Bien, pues por eso digo que está mal enfocado. Y que esas asociaciones hacen un flaco favor a las mujeres. Porque las calientan, las instigan y utilizan la violencia de género como argumento procesal. Un caso como este que está teniendo esta repercusión, si en verdad no es cierto, o no se puede demostrar, va a hacer retroceder para mujeres que de verdad están sufriendo ese problema muchísimo. Ese es el problema. Claro. Ese es un problema tremendo. Claro. Bueno, vamos a presentar Tengo, por cierto, metidas esta semana una querella contra una mujer por denuncia falsa en un tema de violencia de género. Archivado sobre la marcha, era Guardia Civil, le quitaron el arma. Y claro, como quedó archivado sobre la marcha y ese archivo es siempre provisional, nunca es definitivo, el problema que tenemos es que le queda una tacha en su expediente. Ojo, es decir, tenemos que darnos cuenta cuando legislamos que legislamos para personas, no para colectivos, para personas. Entonces hay que entender las cosas como son. Bueno, vamos a saludar a Diego Barceló, que ya estaba antes con nosotros, pero volvemos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Diego? Una de las propuestas más curiosas de los últimos días de los partidos políticos es la de Ciudadanos, que propone el fin del AVE, que ya está bien de invertir en AVE y que ese dinero se dedique para otras cosas. Dicen ellos que no está teniendo la existencia de tantas líneas de AVE por toda España, no está teniendo la repercusión ni económica ni social que merece, con lo cual... Bueno, esto creo que ya lo comentamos una vez, cuando uno estudia economía, en la carrera hay una materia que se llama evaluación de proyectos de inversión. Y en el caso de la inversión pública, lo que se hace es la evaluación económica y social de proyectos de inversión. Y lo que hemos tenido en España es que muchos proyectos se han decidido con criterios políticos y no de rentabilidad económico-social. Como por ejemplo las desaladoras que ahora no se utilizan, los aeropuertos que no tienen aviones, etc. Y en el caso del AVE, no tengo duda que en gran parte ha sido también así. Porque a lo mejor es probable que la línea Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla sean rentables, pero otras líneas no. Lo que pasa es que como el AVE lo tuvieron unos, entonces lo quisieron todos, como todo ocurre en España. Uno tiene aeropuerto y lo quieren todos, y uno tiene una universidad y lo quieren todos, y entonces los políticos lo han dado, pero la verdad es completamente irracional. Entonces, si se ha hecho mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir haciéndolo mal? Incluso para las comunidades autónomas donde el AVE no ha llegado. No sé, habría que... Concretamente, el estudio
de la evaluación del proyecto de inversión económico-social no lo he hecho ni lo conozco, entonces no lo sé. Pero en principio yo digo, si, de aquí en adelante, no solo con el AVE, sino con cualquier otra inversión pública, si no es rentable, que no se haga. Ya, pero yo quiero decir una cosa. Las comunicaciones son fundamentales para crecer como territorio, ¿no? Entonces, Asturias posiblemente era una de las regiones que primera tenía que haber tenido AVE. Nosotros no tenemos por dónde salir. Nosotros el puerto de Pajares para salir es tremendo. Estamos metidos en un pozo que salir de aquí es muy caro, mercancías son muy caras y es todo muy complicado. Posiblemente éramos los primeros que teníamos que tener por eso AVE. digo, a lo mejor, si uno hace la evaluación económica y social del proyecto de inversión del AVE a Asturias, a lo mejor es rentable. Lo único que yo digo es que no hay que hacerlo que no sean rentables. Yo, fíjate, yo ahí también discrepo un poco. Yo creo que una de las pocas funciones que tiene el Estado es la vertebración territorial. Es decir, el promover situaciones de la mayor igualdad posible, y eso significa que los periféricos se acerquen al centro, a los polos económicos. Porque precisamente una de las funciones del Estado, y nuestra Constitución dice que España es un Estado social. Dice que es un Estado social, a mí no me gusta que lo diga, pero lo dice, ¿no? Y lleva siéndolo 35 años. Y entonces, yo tu argumento lo defiendo en el minuto 1, en el minuto 90 no. En el minuto 90 lo que hay que hacer es acabar el proyecto, porque es cuando hay que valorarlo. Las cosas se valoran cuando están terminadas, no cuando están a medias. Entonces lo que no tiene ningún sentido es que tengamos todo el eje mediterráneo perfectamente comunicado con Europa y dejemos el eje atlántico cojo. ¿Por qué? Porque eso va a generar un desequilibrio territorial que va a dar origen a nacionalismos, a regionalismos, que va a generar un agravio comparativo. Entonces aquí ahora mismo hay un tema político y efectivamente a lo mejor sale caro y a lo mejor es tirar dinero. Tengo derecho a decir, mira, si a él le has regalado 100, a mí me regalas 100. Esto es como cuando un padre da algo en herencia. El padre sabe quién necesita más y quién necesita menos. En términos de justicia, quien más necesita es quien peor está, quien más lejos está. Que se le den unas condiciones similares. Y además pongo un argumento social que va mucho más allá. Los asturianos salimos de Asturias y triunfamos. Salimos de España y triunfamos. Argentina, México, los polos de migración asturiano es donde se generan la mayor potencia económica en todo el mundo. Debe ser que algo buenos debemos ser haciendo las cosas. Reclamemos unas condiciones parecidas a las de los demás para que podamos demostrar lo buenos que somos también en casa. No, hombre, yo es que además lo de que económicamente se estudie lo que es rentable o no es rentable, pues está muy bien, pero claro, podríamos empezar. Yo a este señor que ha hecho el estudio en Ciudadanos, en Podemos opinan lo mismo. Yo creo que a lo mejor también es muy poco rentable el número tan elevado de consejeros, de diputados, claro, de senadores, que esos igual cuestan al cabo de los 4 años de legislatura tanto como un AVE. Entonces, bueno, vamos a ver, yo que estos señores ahora lo mismo Podemos que Ciudadanos salgan diciendo que el AVE, que Asturias, que es carísimo, y que no tiene sentido. Hombre, por favor. O sea, y Podemos lo comentábamos antes. Yo creo que no. Yo escuché una entrevista a Garicano y me parece que el argumento es más simple. Máxime, si tenemos en cuenta que España es un país con un enorme déficit fiscal todavía, lo único que él ha dicho, según yo interpreté, es poner racionalidad en las inversiones públicas y nada más. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Sí, yo sé que nombró. Diego, ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que diga Garicano me parece maravilla, como lo que dicen 40 premios Nobel, y no estoy pecando de soberbia. Ahora, yo a Garicano y al premio Nobel lo quiero ver trabajando en Asturias, montando una empresa en Asturias y saliendo adelante en Asturias, cuando un vuelo a Madrid te cuesta 400 euros, macho. Es que eso es así. Y tú estás en Madrid y irte a Londres te cuesta 25 euros. ¿Sabes qué pasa? Y es que la forma de abaratarlo es poner infraestructuras y el Estado es el que tiene que hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Nadie ha obligado a Asturias a que en el año 2014, mientras los ingresos caían un 0,4%, el gobierno aumentara el gasto no financiero en un 1%. ¿Cuánto lo hizo Cataluña que tiene AVE? ¿Qué tiene que ver? No, mucho más. No, tú me estás poniendo el AVE asturiano en contraprestación con el gasto del gobierno asturiano. Lo que yo estoy diciendo es que los problemas que tiene Asturias, en gran parte, es por culpa de los gobiernos sucesivos asturianos. Nadie obliga a Asturias, por ejemplo, a penalizar las grandes superficies, a no abrir, no abre el comercio los domingos, Diego, etcétera. Entonces, pero es que Cataluña las penaliza más. Cataluña gasta de más y gasta más. Cataluña sube impuestos y los sube más. Y tiene AVE.
Y eso también le hace que, como tiene AVE y está mejor situado, tiene una economía más potente. Pero que yo Entre otras cosas, infraestructura y situación. Yo quiero zanjar este tema con un señor que yo le oía decir que los de Podemos y Ciudadanos quieren que los asturianos volvamos a poner madreñas la boina y que circulemos en ese camino. Y que no, hombre, que hay que crecer esto hacia tiene adelante. que ver exactamente con lo que hablamos hace un par de programas. Aquí lo que pasa es que a la gente la han acostumbrado con unas cosas y la gente lo que quiere es pedir más. Y no es la realidad. No es hay pedir que más, pedir, sí, Diego, es pedir no, más. pedir lo mismo. No pidiendo Diego, más. Diego, no, es pedir lo mismo. No. Diego, es pedir lo mismo. Pero a ver, Queremos crecer. si le dieron una cosa mal, yo la quiero aunque sea mal. Pero es que no está mal que Asturias tenga AVE. Bueno. ¿Cómo va a estar mal que podamos tardar en llegar a Madrid 3 Te horas? lo repito. Pero será rentable eso. Bueno, pero Que ¿y no, por qué siempre. tiene que ser todo No, rentable? Es competencia. No seamos demagogos, no seamos perdona, demagogos. Diego, no es demagogia. No, es demagogia, Es porque- competencia. Es un medio de comunicación que va a competir con otros. Claro, pero y eso va a resulta obligar que- a abaratar los sí, precios. Claro, pero resulta que el tren lo va a administrar el Estado. Entonces las pérdidas las vamos a tener que asumir los ciudadanos. Hombre. Perdona, las estamos asumiendo igual. No, pero serían Sin tener peores. AVE. Pero serían peores No, todavía. no, Claro, ¿por qué no? no, Y lógico que no, sí, porque si tenés no, que mantener una nueva línea, hay que mantenerla y es más cara, con Pero trenes es más que, costosos. perdona, es que con mis impuestos se está pagando las pérdidas de Cataluña. Pues con mis impuestos que se pagan las pérdidas de Asturias. Pero entonces lo que hay Porque que, los impuestos los pagan los lo individuos, que hay que viven en los sitios. es no aumentar las inversiones no rentables. Yo quiero que el catalán sea solidario y pague parte de mi inversión no rentable. Porque yo llevo 30 años pagando parte de la inversión no rentable en otros sitios. Porque yo no, pero mis padres han pagado la Olimpiada de Barcelona. Pero vamos por Vale. partes, vamos por partes. Y eso se llama vertebración Pero territorial. vamos por partes. Aquí estamos suponiendo, bueno, dos cosas antes. En primer lugar, la rentabilidad económica y social de los proyectos de inversión es la única manera racional de asignar la inversión. De lo contrario, quedás, digamos, no me sale la palabra, pero quedas determinado por el dedo del político de turno. Entonces, a los ciudadanos lo que más nos interesa es que se asignen de acuerdo a criterios económicos y sociales de rentabilidad. Eso por un lado. Perfecto. Y por otro, nadie dice, o sea, yo lo dije antes, yo no tengo el proyecto de inversión. Seguro, a lo mejor el proyecto del AVE a Asturias es el más rentable de todo y yo estaría de acuerdo. Lo único que digo es, evaluemos los proyectos racionalmente. Y entonces a lo mejor descubrimos que el AVE a Asturias es rentable, el AVE a La Coruña no, y el AVE a Sevilla hay que cerrarlo. No lo sé. No, pues pongamos el AVE a todas partes y valoremos luego. Pero no, hombre. Sí, Sí. Vale, sí. está bien. Tú no puedes empezar a construir una casa y dejarla sin techo. Pero hombre, pero para Y eso esto se es hace la el techo evaluación de la casa. pero para eso se hace la evaluación de proyectos de inversión, porque Claro, bien. como las empresas hacen Bien. proyectos y si resulta Vale. que no es rentable no lo ¿Y hacen. por qué no rentable a Barcelona? Porque hay puente aéreo. No o lo a sé. Sevilla, porque hay puente aéreo. Pero es que el matiz aquí es bien claro. Es que a mí me cuesta 400 euros ir a Madrid en avión. Pero- Mira, ni A lo mo- para trabajar, y a yo lo no mo- voy a juicios a Madrid por el tiempo que me lleva. Y a lo mejor sería más barato Habíamos- y más eficiente dar un subsidio a los aviones No y no quedamos construir no un quedamos ave. en que no. No Pero es Gonzalo, bueno. vos me estás diciendo construir una Nos línea quedamos en que completa, aunque sea no, No, perdona, rentable. no es y- construir. por Si es que lo favor, que hombre. queda para hacer hasta Pola de Elena es nada. Si el gasto principal ya está Hoy hecho. han licitado Además, lo último. Claro, porque deben pero tener miedo. que este año queda, Hoy se que este ha año citado abre. lo Y además te digo otra cosa, Claro. lo de oponerse a los subsidios tampoco es una cuestión dogmática. Hay subsidios que corresponden y subsidios que no Y corresponden. lo de oponerse a las infraestructuras tampoco es una cuestión dogmática. En Hay infraestructuras absoluto. que corresponden y otras que no. Pero, lógico, porque yo Las primo. infraestructuras son No, fundamentales en pero el país. Diego, ¿quién Es dice que todo. no? Lo único que estoy diciendo es que dado que los recursos son limitados, hay que asignarlos de manera eficiente. Y Perfectamente. ustedes dicen que hay que asignar lo que más les gusta No, a no, ustedes. eficiente No, no, territorialmente. no. Hombre, No eso es solo una forma de decir al que me económicamente. gusta a mí. No, Vale, señor. perfecto. No, señor, no, estás muy equivocado. Eficiente No, territorialmente. es que una al cosa que me un poco guste a mí es lo extraña. que estás diciendo tú. No. Ahora que ya lo tengo, no lo quiero para los demás. No, lo que estoy Eso diciendo es lo que estás yo diciendo. debo hablar muy mal porque es que yo estoy diciendo otra cosa. Digo, evaluación Lo que económica y estás social de diciendo, proyectos de Garicano, y inversión. tú es eso. Pero eso se hace cuando se inicia. Claro. Entonces ya se hizo, ya se valoró, ya se planificó. Señores, rematen la Asturias planificación. es muy caro. Claro que Asturias es muy caro con el sistema montañoso que tenemos. Claro que hay que llegar Madrid, Sevilla, era todo línea recta y era Precisamente barato. por eso es más Era importante. línea. Exacto, por eso es mucho más importante. Porque a mí como individuo me cuesta mucho más ir a Madrid. Claro. Lo único que digo es, el resultado de esa evaluación yo no la conozco. Si ustedes la conocen, fantástico. Yo no la Pero es que, conozco. es que Diego, eso ya se hizo. Bajamos el tema, por favor, Ya lo hizo el bajamos. gobierno de Aznar hace 15 años. Que tenemos esperando esas declaraciones que se lo habíamos prometido a nuestros espectadores y hay que cumplir con ello. Estefanía Torres es eurodiputada de Podemos. Inicialmente no entraba entre esos 5 eurodiputados que consiguió, que obtuvo
Podemos, pero con la baja de 2 de ellos, pues corrió la lista y entraron quienes les sucedían en las posiciones en esa lista. Bueno, Estefanía Torres hacía unas declaraciones de las que hemos conseguido tener una copia un poco antes de vivir de la política. Vamos a escucharlas y luego, si os parece, lo analizamos. Mi directora de tesis me dijo: deja de perder el tiempo con Podemos, tienes que pensar en tu futuro. Y yo no pensé en mi futuro durante todo este tiempo. Yo tenía un contrato de 500, 600 euros y el resto de la gente pues tenía su trabajo. O sea, Pablo Iglesias es profesor en la universidad, esta chica Teresa Rodríguez estaba liberada por un sindicato, se podía recorrer todo el país porque al ser liberada, ella es profesora en el instituto, pero al estar liberada pues podía moverse para un lado y para el otro. Lola también tenía trabajo, Pablo Echenique también, y así, investigador en el CSIC, tal, con su carrera ya consolidada y demás. Tania, profesora interina, la que peor estaba era yo. Y encima, la que peor estuve durante todo el proceso y la que peor se queda ahora. Y eso a mí lo que me hace darme cuenta es que gilipollas fui, porque yo no pensé en mí en ningún momento. Yo pensé en el proceso y los demás, mientras tanto, estaban pensando en hacerse ellos hueco. Y al final, pues la que se llevó la hostia fui yo. Entonces ahora mismo es... céntrate en lo tuyo, busca tu hueco en este mundo, hazte un hueco profesional y en los demás que se busquen la vida y ya está. Y el que tenga tiempo y condiciones de verdad buenas para poder aportar cosas a este proceso, pues que lo haga. Yo como no lo tengo, pues no lo puedo hacer y ya está. Esto era lo que declaraba Estefanía Torres, una joven de Cudillero, si no me equivoco, politóloga, es su profesión, que hasta ahora lo que había hecho era trabajar un tiempo en el Ayuntamiento de Oviedo y poco más, y encadenar una serie de trabajos temporales y de tiempo permanencia en el paro. Gonzalo, sobre estas declaraciones, ¿algo que explicar? Lo primero, la procedencia de las declaraciones, por lo que tengo entendido, y sin poder desvelar la fuente, que un periodista no tiene que desvelarla, es decir, la forma en que han llegado a esa casa, a mí por lo que me habéis comentado, y en la parte que me atañe como abogado saberlo, se cuenta con una autorización de la interlocutora para difundirlo. A partir de ese momento, responsabilidad ninguna. Esto es una conversación que ya tiene con una o dos personas, por lo tanto no es nada que sea privado. Es decir, es una manifestación que ella hace al exterior y cualquiera de esas personas está perfectamente autorizado para difundirlo, para desvelarlo, tanto el contenido como las propias palabras exactas. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, hasta donde yo alcanzo a conocer la fuente, esto es perfectamente correcto y claro, no plantea ningún problema. Dicho lo cual, creo que esto ratifica, esto que hemos oído, ratifica un poco eso de que ellos también forman parte de la casta, ¿no? Y venían a hacer lo mismo que hacían otros. Es decir, yo que conocí el PP y que conocí Foro muy adentro, no veo nada distinto a lo que en tiempos, en nuevas generaciones yo sufrí o en otro lado yo sufrí. Es decir, gente que llega a la política no con vocación de servicio, sino a buscarse la vida. Y encima, esta chica, después de quejarse, tuvo la suerte que ahora es eurodiputada y gana una pasta sin estar cualificada. Insisto en lo de sin estar cualificada, porque si había tenido pocos trabajos, es que muy buena no era. Y si una persona con su formación... Los estudios elegidos tampoco son muy dados a encontrar empleo de forma por eso inmediata. digo, si una persona con su formación está ganando mil y poco euros, me parece totalmente injustificado que una persona que no tiene una formación suficiente para hacer lo que está haciendo, esté ganando, no sé si son 6.000, 7.000, 8.000 euros, entre unas cosas y otras. No sé, me parece, y además sobre todo viendo el tono en el que habla y cómo lo dice, me parece que en Podemos tienen que hacérselo mirar, Si hablaban de regeneración, vaya miedo. Rosa. Yo estoy perpleja con lo que hemos oído, porque me parece además hasta de mal gusto, sinceramente, que alguien que está militando en un partido, o bueno, ellos no lo llaman militar, en Podemos, no sé cómo lo llamarán, y que piense lo que piensa de sus compañeros, que poco más o menos viene a decir que todos llegaron por motivos, en fin, a tener su puesto, ¿no? Y que ella era la que peor parada estaba y ahora en la actualidad es eurodiputada, vamos, me parece que sus compañeros... Eso lo dice, por cierto, como aclaración lo digo, lo dice antes de ser eurodiputada. Exactamente, claro, eso es lo que a uno le sonroja más aún, ¿no? Porque si tú pensabas eso, lo lógico y lo racional era haber
dimitido y no haber asumido ese cargo de eurodiputada porque otros dimitieron y te tocó de rebote. Si tú tenías ese pensamiento que estás transmitiéndonos en esto que hemos oído, de que ahí estaba todo el mundo por lo que estaba, o sea, tú eres exactamente igual y aparte que estás dejando a tus compañeros a un nivel... Yo, para resumir, diría que me parece bochornoso, de muy poca categoría humana, hacer esos comentarios sobre compañeros. Lo último que queréis decir. No, simplemente que si una persona, que entiendo que esto no es una conversación telefónica, no es un calentón, si es una persona que graba estas declaraciones y las difunde, es muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, cómo cambia la percepción según le haya tocado un cargo a uno o no, ¿no? Realmente estoy sorprendido. Bueno, hay que decir que en los próximos días probablemente tengamos más grabaciones de este tipo, más fragmentos para que ustedes vayan escuchando cómo se despachaba a gusto Estefanía Torres. En fin, lo cierto es que en las próximas semanas va a haber varias novedades. Vamos a intentar llevar a cabo, a medida que en la medida en la que los invitados quieran estar aquí presentes, vamos a intentar, tener prácticamente a todos los partidos políticos, o al menos los que se supone van a tener representación parlamentaria en las próximas elecciones regionales. Estamos muy cerquita ya de las elecciones de mayo, así que eso es lo que vamos a hacer en los próximos programas. Lo vamos a intentar, ya digo, ya es cuestión de que ellos decidan estar aquí o no. Desde luego las puertas las tienen abiertas, como por cierto también las tiene abiertas Estefanía Torres. Después de estas declaraciones, si quiere venir aquí en esta mesa, hay un sitio para ella sin ningún problema para venir a aclarar esto y lo que considere menester ella y quien quiera, porque de eso nos preciamos aquí. En fin, ¿algo más, Gonzalo? Pues nada, poco más que decir. ¿Nos vas a llevar la querella? Sí. No creo que tenga, ya he dicho, por la información que yo tengo, es más que perfectamente legal. Es más, el propio Tribunal Supremo justifica en ocasiones que incluso si hubiese sido difundida sin autorización de las partes, teniendo en cuenta el interés político que tiene y la naturaleza de la persona que las manifiesta, incluso una intromisión en su intimidad respecto de esto, que es intimidad política, no es intimidad personal, estaría justificada. Es decir, ni por el fondo, ni por la forma, ni por la materia de la que estamos hablando, esto entraña ningún riesgo. Yo creo que sus compañeros se van a disgustar muchísimo si oyen esto. Sospecho que sí. Yo creo que sí. Muchas gracias, Rosa, también. Y es que no nos ha dado tiempo a hablar de Ignacio Prendes, que hoy ha dimitido. Y es que creo que es una noticia importantísima, ¿no? Sí, sin duda. Y habla muy bien de él, que es una persona que por dedicarse a la política ha tenido un perjuicio económico y así todo esté dispuesto a seguir defendiendo unas ideas a pesar de que lo echen de un partido. Realmente... en su escaño, que le han echado, pero podía haber permanecido en su escaño. Sí, podría haber permanecido. Habla sería un mes muy bien más, de él moralmente, pero escuchadme, pero yo del otro creo que no habla bien. Es decir, que uno de tus asesores milite en otro partido, no te enteres. Ya tiene, pero si parece es que te lo tiene mereces, una plataforma montada que se llama Encuentro a nivel nacional, como le dio tiempo. Lo que quiero decir es lo siguiente, que instintivamente uno dice, lo que intenta es mantener su cargo, su escaño, aunque sea con otro partido. Pero ojo, que en el caso de él, mantener su escaño significa un perjuicio económico, y eso no sé cuántos estarían dispuestos a hacerlo. Ya, bueno, ahí habría mucho que matizar, no tenemos tiempo, pero yo no estoy de acuerdo. Y eso es lo que nos falta en este programa, el tiempo, efectivamente. Señoras, señores, que nos despedimos. Volvemos la semana que viene. Esperemos que con novedades en este Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.